Este evento sonó mucho, es la refinería de Amuay, en Falcón, Venezuela, el 2012. En marzo del 2012, cuando hubo la desgracia, desapareció todo, había una especie de una comunidad al costado que era militar, donde había una vía militar, desapareció toda esa vía. Nos llamaron de emergencia a la oficina que tenemos en Venezuela, personal de esto acudió. Una vez tuvieron que esperar alrededor de 15 días que desaparezca todo tipo de gas inflamable, los bomberos no podían entrar. Este tipo de accidentes son los que normalmente suceden. Tenemos famosos accidentes de calderas en el pasado, en empresas textiles, en empresas de zapatería. Una caldera siempre está expuesta a este tipo de problemas, entonces siempre es bueno inspeccionarla bajo el método adecuado que se determine y con personal calificado. Herramientas de inspección visual. Lo que ven aquí es un kit de la AWS o la American Welding Society, que básicamente contiene estas cantidades de piezas que me permiten medir tipos de discontinuidades, caracterizarlas, llevarlas a norma o llevarlas al estándar, compararlas y ver si están dentro de si es un defecto aceptable o no. Y luego, obviamente, hay que hacer el seguimiento respectivo, ¿no? Tenemos, hay algunas piezas ahí como el vernier, la lupa, hay galgas que me permiten ver la parte de profundidad, la parte del ancho, de la discontinuidad, básicamente para caracterizarla y luego llevarla y corroborar si es que está dentro de norma o fuera de norma. Inspecciones visuales en turbinas de gas. ¿Qué sucede cuando tenemos este tipo de elementos, como esa turbina de gas, o cuando tenemos los motores de los aviones, donde no es fácil el acceso? No podemos utilizar este tipo de kits. Entonces existe un tipo de equipos llamados boroscopios o friboscopios que trabajan con fibras ópticas que me permiten ingresar por diminutas partes y poder hacer una inspección visual dentro de la zona y ver si es que hay un tipo de fisura, un tipo de discontinuidad. Y bueno, y una vez que la encuentro ya procedo a desarmar todo. No tengo necesidad de desmontar todo para volverlo a montar, que me demora 5, 6, 7 días. Lo puedo hacer directamente con un boroscopio. Estas son las zonas del combustible, por ejemplo. Y lo que hace por estos orificios es entrar. El boroscopio tiene 5 o 6 milímetros de diámetro, puede ir cambiando según el tipo de inspección que se va a hacer. Ingresa y empieza a caminar alrededor de las zonas donde tiene que inspeccionar, porque es una especie de fibra, se puede doblar, igual se puede ver por las fibras ópticas, y así puedo hacer una inspección interna a lugares no accesibles. Las cámaras de combustión, justamente lo que les decía. Ahí lo que básicamente me dice son, adicionalmente se observaron 5 segmentos del inyector con erosión y pérdida de material no observados en inspección anterior, obteniendo como resultado un total de 11 segmentos del inyector con desviación, ¿no? Ahí se puede apreciar un poco el tema de los desperfectos. Todo eso de acá, es más, existen equipos de fibroscopios que tienen CCD, que son unas cámaras que quedan registradas aquí en la computadora y que me permiten hacer un análisis más exhaustivo, ¿no? Y darme el tiempo, examinar, verificar, hacer los zoom donde debo hacer y ver si existe algún tipo de discontinuidad. Los famosos tintes penetrantes, que existen 2 tipos, ya sean los visibles o los fluorescentes. Su principal diferencia, uno trabaja sobre la luz natural, luz artificial blanca, y la otra básicamente trabaja sobre luz negra, ultravioleta, alrededor de los 257, 270 nanómetros. ¿Qué me permite inspeccionar? Los tintes penetrantes me permiten hacer una inspección a cualquier estructura, a cualquier pieza, de manera superficial. Sobre los 3 milímetros, 2 milímetros, 4 milímetros, yo puedo ver si es que hay un tipo de fisura. Si quiero tener algo de mayor resolución, con más sensibilidad, cuando ya tengo una fisura que sé que viene de fatiga, el equipo viene de fatiga, entonces la fisura no va a ser inherente, va a ser de servicio. Entonces utilizo tintes, si son diminutas y quiero ver mejor, tintes fluorescentes que tienen mayor sensibilidad, ¿no? Y esto es, por ejemplo, en el caso de los tintes normales, la aplicación es al celeste es el limpiador, el blanco es el revelador y el rojo es el penetrante. La aplicación es primero hacerlo con el limpiador, tenemos que hacer una limpieza exhaustiva de la pieza a inspeccionar. Una vez que ya se comprobó que está completamente limpio, se hacen varias pasadas y ya se ve que está completamente limpio, se procede a echar el tinte. Se echa el tinte penetrante, se espera unos minutos de exposición hasta que la película por capilaridad se haya introducido dentro de las microfisuras que pueden existir.
Después que he pasado unos 10, 15 minutos, según las condiciones ambientales, procedo a hacer una vez, volver a hacer la limpieza con el limpiador y después coloco el revelador para ver si es que existe algún tipo de fisuras. Esta pieza de aquí es una inspección a través de tintes fluorescentes. El procedimiento es parecido, con la única diferencia de que yo tengo que colocarle luz negra. Entonces, todas estas cositas verdes que pueden ver aquí son posibles defectos que tendría que analizar, si es que son defectos o a veces simplemente no ha habido una limpieza buena. Muchas veces podemos hacer una limpieza química, ¿no? Atacamos de repente con nital y luego neutralizamos con soda cáustica, dependiendo del tipo de pieza, ¿no? Este es un poco el tema de los tintes penetrantes, cómo funcionan. Tengo una fisura, definitivamente esto está con un zoom bastante amplio, las fisuras son de milímetros y esto es de micros a veces. Lo que hace es que entre el penetrante y una vez que entró el revelador, por capilaridad lo empieza a sacar. Entonces yo puedo notar, ya sea en luz blanca o luz negra, la presencia de algún tipo de discontinuidad. Luego obviamente la someto a ver si está dentro o fuera de norma para ver si procedo a rechazar la pieza o puedo continuar con la misma. Ahí está lo que le decía, el revelador absorbe por una acción capilar al penetrante y luego me permite identificar, porque coloca todo el penetrante sobre la zona de donde está la discontinuidad y permite que el inspector pueda apreciar la discontinuidad y hacer hincapié en ella misma. Partículas magnéticas, un método muy usado, muy conocido. La ventaja de los tintes, me olvidé de mencionar, es que yo la puedo aplicar en cualquier tipo de material. Ferromagnético, no ferromagnético, madera, plástico, lo que yo desee. En el caso de las partículas magnéticas no es así. Tiene que ser un material que pueda ser magnetizable. Y lo que hace es, normalmente, uno lo que tiene que hacer para magnetizar, trabaja con un yugo. Puedes trabajar con corriente alterna, con corriente continua. Corriente continua le llamamos que es una corriente alterna de onda rectificada. Eso tiene mayor sensibilidad. Y lo que se hace es, el yugo es algo parecido así, vamos colocando a 90 grados, justamente para que la magnetización sea completa. Una vez que hemos magnetizado, procedemos a echarle las partículas con un solvente, que muchas veces puede ser querosene o agua, sobre la pieza. Por ejemplo, magnetizamos esto de aquí, ¿sí? Echamos el componente que ya tiene el querosene con las partículas, esperamos a que se seque, y luego otra vez sobre los 250 nanómetros, 270 nanómetros, que es luz negra, empezamos a inspeccionar para ver si hay algún tipo de fisura. Una técnica que me permite también inspeccionar grandes cantidades a buena velocidad, pero con la única limitante que tiene que ser un material que sea magnetizable, no como el caso de los tintes. Y también es un método subsuperficial, sobre los 4 milímetros. O sea, no, si hay una fisura debajo de eso, sobre los 10 milímetros, que no se ve en la pieza, con este tipo de métodos no podemos detectarlo. Por eso generalmente los métodos de ensayos no destructivos son complementarios. Utilizo 2, 3 métodos dependiendo sobre una misma pieza o sobre una misma estructura para verificar la integridad, ¿no? Tengo la parte superficial bien hecha, tengo la parte subsuperficial bien hecha y la parte interna también bien inspeccionada. Estos son algunos de los equipos de... Este es el yugo que les explicaba hace un momento, ¿sí? Voy magnetizando a 90 grados. Así es como queda una vez que se ha magnetizado la pieza que estamos viendo hace un rato, por ejemplo. Una pieza algo parecida, no exactamente igual a esa naranja, pero algo así parecido. Empieza a magnetizar y luego finalmente coloco las partículas con el queroseno, con el solvente, y procedo con la luz negra, y es este tipo de resolución lo que me da. Entonces, si encuentro fisuras, ya las puedo caracterizar de esa manera y puedo ver si es que están dentro o fuera de norma. La gamografía industrial. Bueno, este tipo de técnica es la técnica volumétrica de ensayos no destructivos por excelencia. La única desventaja es que siempre el operario recibe una dosis de radiación. Hoy por hoy máximo se pueden recibir 20 milisieverts por año y máximo 100 milisieverts en 5 años.
Para que tengan una idea, cuando uno va a tomarse una tomografía, algo así, una radiografía, te pueden caer 4 o 5 milisieverts. Por eso no es recomendable, ya hoy por hoy, haciendo un paréntesis, cuando vamos a inspeccionar, tienes que pasar exámenes médicos a cada rato, entonces te mandan radiografías todo el tiempo, que no se pone a pensar que hay una dosis máxima por año que se debe respetar. Principalmente gamografía industrial y RT. ¿Cuál es la diferencia? La radiografía industrial es un equipo, empecemos con la gamografía. La gamografía industrial funciona con radioisótopos, que puede ser iridio 192, selenio, cesio o cobalto. Ademinsa hoy por hoy en Perú es la empresa que tiene el búnker más seguro de equipos gamográficos. Cuando tú quieres inspeccionar un tipo de... Esto es una radiografía, bueno, es un poco un tema más claro cuando vamos al médico, porque nos fracturamos algo, para hacerlo un poco más didáctico, y nos tomamos una radiografía para ver cómo está el hueso, si tenemos algún tipo de problema. Es exactamente igual, solamente que la diferencia es que trabajan con radioisótopos muchas veces. ¿Por qué? Porque la capacidad de penetración es mayor, porque la cantidad de energía es mayor. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de equipos. De hecho, el IPEN se encarga de entregar las licencias a cada uno de los operarios. Aparte, también hay que llevar cursos de nivel 1, nivel 2, nivel 3. Porque, como les vuelvo a repetir, ya han ocurrido accidentes antes de los mismos usuarios. Esta es la manguera de telemando. Dentro, esta es una carcasa de plomo que permite evitar que salga dosis altas de radiación. Pero muchas veces cuando van a radiografiar sacan la manguera, entonces la pastillita del radioisótopo es de ese tamaño. Y ha pasado ya un accidente aquí en Lima, a 20 minutos de Lima, que no se dieron cuenta el operario que el radioisótopo había salido de la carcasa. Y estuvieron pensando que estaban plaqueando todo, y como es algo tan diminuto no se dieron cuenta, toda la radiación le cayó al trabajador. Lo tuvieron que llevar a Francia, le amputaron una pierna. 20 minutos, 45 minutos de la cantidad de carga que tenga a libre exposición es fulminante. Entonces, nosotros básicamente tienes un par de películas que pueden ser de 7, de 6, de 5, dependiendo de la sensibilidad que quieras, dependiendo de la cantidad de energía que tengas. Estos radioisótopos tienen un tiempo de vida media, es decir, cada cierta cantidad de tiempo cae a la mitad su exposición de dosis. En el caso de el iridio 192 es alrededor de 120 días, me parece es 73 días, y el selenio son 120 días. Y en el caso de la radiografía industrial, son equipos que funcionan solamente cuando se conectan a la energía eléctrica. Tienen unos cátodos, unos ánodos que producen energías ionizantes al contacto con la energía eléctrica. El método de inspección volumétrico por excelencia. Esto, bueno, es algo que se inspecciona, por ejemplo, por radiografía industrial. Tienes una pieza, no se puede medir, bueno, es una especie de un tanque que van a fabricar y se quiere ver si hay algún tipo de fisura. Entonces yo coloco una película, hago el disparo, espero un tiempo de exposición, saco la película que he disparado, lo llevo a unos compuestos químicos para hacer el revelado bajo condiciones parecidas mucho a las que hacían antes ahora hay las cámaras digitales, pero antes los fotógrafos trabajaban en un cuarto oscuro y le colocaban el revelador y todo eso. Es algo muy parecido a esto, ¿no? Tiene ciertas limitaciones porque si tienes inclusiones de tungsteno o algún tipo de escoria, hay veces que no se pueden distinguir bien, pero es lo que está aprobado por los códigos. Sin embargo, esta técnica de ultrasonido y posa adelante, que es el phase array, el TFD o el arreglo de fases, y el tiempo de vuelo, que es el time of flight diffraction, están reemplazando la técnica de ultrasonido, perdón, a la técnica de radiografía. ¿Por qué? Primero, porque no es contaminante, no hay riesgo alguno, y porque muchas veces la posibilidad de detección en códigos indica que la radiografía está sobre el 65-70%. Hoy por hoy el phase array combinado con un TFD está encima del 95%. Y hace poco ya se descubrió que el phase array, el TFD, y utilizando, ¿qué pasa? Cuando uno trabaja en un ultrasonido, esa técnica es para hacer inspecciones internas.
¿sí? Hay un campo muerto, un espesor pequeño, de 5 o 6 milímetros, dependiendo de la pieza, porque hay mucho, cuando se va a hacer ultrasonido, les voy a explicar ahorita la técnica, hay que ver las propiedades del material. Hay un campo muerto que no se puede inspeccionar en el tema de ultrasonido, pero, como les expliqué, las técnicas de ensayo no destructivo son complementarias. Entonces, hay técnicas que inspeccionan de manera superficial, subsuperficial y de manera interna. Entonces, ese campo muerto, que no se podía inspeccionar antes, ahora se hace por corrientes inducidas y tiene una probabilidad de detección del 99.5%. El ultrasonido se trabaja sobre las frecuencias de 20 a 20.000 Hz. ¿Qué es? Hay unos sensores de distintas frecuencias que se colocan en la pieza a inspeccionar. Si yo quiero retardar y hacer ese campo muerto menor, utilizo zapatas, que son de circomato, son diferentes tipos de materiales. Y lo que hace el equipo es lanzar una onda mecánica. Le da un pulso eléctrico al sensor. El sensor llega a ese pulso eléctrico y lo transforma en un pulso mecánico. Ese pulso mecánico viaja a través de toda la estructura y al regresar trae consigo información. Si yo tengo algún tipo de discontinuidad, ese pulso va a cambiar y va a perder energía, justamente porque hay una discontinuidad en alguna parte. Entonces, lo que hace él es lanza, regresa el pulso y si es que encontró algo, de manera inmediata lo traduce a la pantalla del equipo. Obviamente estamos hablando de 20 a 20.000 Hz, frecuencias fuera del alcance del oído del hombre, ¿no? Y eso es lo que le decía hace un momento. Esto es, hoy por hoy, lo más avanzado en ultrasonido, lo que puede reemplazar, lo que ya reemplaza en muchos códigos, en muchos estándares, en API, en el mismo ASME, ya la radiografía. Les presento el Phase Array o arreglo de fases, o el TOFD, que es Time of Flight Diffraction. Me imagino que han asistido alguna vez cuando la mujer está embarazada y el médico va, le hacen una ecografía y sale en 3D. Hace exactamente igual lo mismo el equipo. Me permite caracterizar e identificar la zona donde está ocurriendo, donde está la discontinuidad. Utiliza, ese dice veo de 16 a 128, quiere decir que tiene 16 a 128 canales. Utiliza algo que se llama principio de Huygens. Lanza energía por cada uno de esos canales, que hace una superposición de energía sobre la pieza. Y me permite, es como si fuera la mosca que tiene un montón de ojos. Puedo ver por todos lados. Tengo de 16 a 128 ojos. Lanzo energía y puedo ver por esos 128 ojos y tengo un barrido completo del equipo. De hecho, algo que también se hizo, que lo hicieron profesionales nuestros de aquí, de Perú, fue hace poco la inspección de una esfera de gas en una refinería de Centroamérica, que pidió apoyo los ingenieros que tenemos allá a personal nuestro. Y fue uno de los mejores ultrasonistas que tenemos. Esta esfera de gas tenía 5 años fuera de actividad, iban a incrementar la capacidad de trabajo y de producción de la refinería y querían volver a activar esas esferas. Nos pidieron que inspeccionáramos al 100%, son esferas que tienen de diámetro alrededor de 40 metros, enormes. El equipo de Phase Array permitió hacer una inspección completa, un barrido total y asegurar la integridad de eso. Hoy por hoy está funcionando de manera perfecta la esfera y se complementa con equipos de automatización. El TOFD se monta a un robot. Por ejemplo, cuando vamos a hacer el famoso gasoducto del sur, cuando se haga, se va a tener que hacer con esto. Van los soldadores, van empalmando las juntas y atrás tiene que venir inspectores con equipos de Phase Array y un carrito tipo un robot que camina sobre la soldadura con un láser para indicar la linealidad que tiene que seguir, la directriz que tiene que seguir, y el equipo de Phase Array le monta unos sensores y va en tiempo real inspeccionando y botando un reporte. Te puede decir, no hay discontinuidad, hay problemas en la zona afectada por el calor, hay inclusiones de escoria, qué sé yo. Esto es lo más novedoso en lo que es ultrasonido. Hace poco también, hace una semana y media, un compañero mío de la maestría
que es doctor en ultrasonido y que diseñó muchos años en España este tipo de equipos, le pedimos que nos venga a dictar una clase de bus catering, ya nos entrenó en eso, Álvaro después les va a hablar de ese tema, importantísimo para el tema de calderas, por la fragilización de hidrógeno, y que también se utiliza a través de ultrasonido, ya sea de phase array o de ultrasonido convencional. La única diferencia es que trabaja sobre frecuencias muy muy altas. Para el tema de ultrasonido lo que hay que tener en cuenta siempre es el tipo de material, porque dependiendo del tipo de grano que pueda tener el material, la energía que necesito es muy alta. Entonces, cuando yo trabajo en ultrasonido me interesa mucho algo que se llama relación señal-ruido. Yo hago la inspección y tengo que ver si existe atenuación, si es que el tamaño de grano es muy grande, si existe algún tipo, si la señal ruido del material no es la correcta. ¿Por qué? Porque el ultrasonido, normalmente, aquí ya está dibujadito en 3D, hay varios tipos de vistas que son la A-scan, la B-scan y la C-scan. Básicamente me va a botar como una especie de unos picos, como les comenté hace un momento. Esos picos de ahí son los que me traen información, si existe algún tipo de continuidad. ¿Por qué? Porque me va a decir, estoy perdiendo energía en tal punto, y me permite caracterizar. Sin necesidad que yo tenga que abrir la pieza, puedo saber a qué altura está el defecto y de qué dimensiones es el defecto. O sea, lo caracterizo. Lanzo la onda, caracterizo el defecto, pero mucho tengo que ensayar primero ver qué tipo de material es, qué propiedades mecánicas tiene, qué tamaño de grano tiene, qué atenuación tiene, para ver si es que efectivamente, si el material es muy poroso. Ahora, haciendo un paréntesis, definitivamente los ensayos no destructivos muchas veces van a tener limitantes. Si el tamaño de grano es muy, muy alto, el ultrasonido va a ser un poco difícil aplicarlo. Si el material es muy poroso, hacer tintes penetrantes es bastante complicado. Entonces, siempre antes de inspeccionar, tenemos que ver qué tipo de pieza es la que vamos a inspeccionar, qué propiedades mecánicas tiene, para proceder a ver cuál es el método adecuado. Esto es lo que les comentaba hace un momento, detección de apoyamiento por hidrógeno. Algo que puede suceder y sucede muchísimo y también afecta muchísimo el tema de calderas. Como les comenté, el hidrógeno es el elemento químico de la tabla periódica que tiene el radio iónico más pequeño y que por ende se puede introducir fácilmente sobre el material. Al introducirse dentro del material va degradando las propiedades mecánicas del material, haciendo que cambien las mismas y pierda de repente dureza, deja de ser menos dúctil y está sometido, por ejemplo, yo hago un diseño de fabricación por ASME y utilizo un material y de repente no utilicé el correcto tratamiento térmico y lo someto a altas temperaturas y hay presencia de hidrógeno, porque pase metano, porque sea H4, donde haya con cualquier compuesto de hidrógeno, el hidrógeno siempre se va a introducir en el material. Y al introducirse en el material va a cambiar las propiedades mecánicas, haciendo que el mismo diseño cambie y se exponga el material y se deteriore. Esto fue una parte de las tomas que se vieron en el curso de bus catering y de las probetas que tenemos aquí, que les vamos a mostrar de cómo se dañó por hidrógeno. Scans, RF, TFD y Phase Array. Estas un poco son las vistas de las tomas en 3D de los equipos de ultrasonido avanzado. Aquí tengo una paleta de colores, como pueden apreciarla. Esta paleta de colores me va a indicar la gravedad del problema. Donde vea que hay rojito, como pueden apreciar ahí, para verlo más didáctico, quiere decir que aquí hay un problema. Y lo que yo hago con el equipo de Phase Array es poder medir para poder caracterizar esa discontinuidad y ver qué tan grave es. Esto es una toma de uno de los equipos que tenemos nosotros, cada vez que se inspecciona. Esto es lo que se le presenta al cliente, y a diferencia de la radiografía, que tienes que esperar terminar el trabajo, ir a tu oficina, hacer el informe, tú puedes entregar un reporte en tiempo real de los equipos de Phase Array. Aquí vemos que te puede medir las caracterizaciones de los defectos y te lo mide en 3D. Es tal cual una ecografía. Acá hay un poco de
de un prólogo de lo que es Phase Array, que es el sistema de última generación con multielementos ultrasónicos, lo que decía de 32, bueno, o de 16 a 128, cubre todos los ángulos de inspección de soldaduras a la vez. Yo tengo la soldadura en bisel, tengo cualquier tipo de soldadura y puedo inspeccionar la soldadura de manera volumétrica, con lo cual me da un POD o una posibilidad de detección encima, solamente con Phase Array, encima del 92%. Mide directamente las características de la discontinuidad, era lo que les decía hace un rato. Una vez que ya detectó, yo mismo puedo medir la discontinuidad, ver qué tan profunda es, ver en qué sitio está ubicada, ver qué tan ancha es, profundidad, distancia desde el traductor y el camino de la señal acústica. Graba la inspección y registra la posición, el encoder, para su posterior análisis de gabinete. Estos son un equipo de Phase Array, este es el Harfan, es el primer equipo de Phase Array que se diseñó, también contamos con este, el primero que se adquirió. Aquí están las piezas, aquí están los cordones de soldadura, esta es la forma como trabaja el equipo, se conectan y por principio de Huygens hay superposición de las ondas y me permiten tener más energía en ese campo sectorial para que pueda apreciar de manera interna en 3D cuáles son los defectos de la pieza. Otras figuras más, esta es la pieza, nos inspecciona, así es como se ve. Acá tenemos lo que le mencionaba de los picos, que son los que llevan la información, que luego traducida en una imagen 3D me permite identificar dónde están los desperfectos. El Viper Crawler, robot a control remoto. Este equipo, bueno, hemos visto que cuando voy a ver si existe algún tipo de corrosión en cualquier tipo de material, normalmente utilizo equipos de calibración de espesores de manera puntual, que por efecto Doppler me van a decir cuál es el espesor de la pieza. Normalmente cuando las piezas son complejas, como este es el molino Gold Mill, me parece de Yanacocha, es un poco complicado montar todo el tema de andamios, porque cuando estamos en campo, el tema de seguridad hoy por hoy está bastante complicado, tienes que llenar una serie de formatos y a veces no te autorizan. Y esto, definitivamente, este molino está encima del 1,80 m, o sea, ya es trabajo de alto riesgo para altura. Este equipo lo que hace es, tiene una especie de un encoder que va caminando alrededor de la estructura a inspeccionar y te va arrojando los valores de espesor de la pieza, ¿no? Esto fue un reclamo que se hizo nosotros hoy por hoy, bueno, ya hace algunos años en realidad, manejamos contratos con las principales mineras del país, Yanacocha, Antamina, Golfi, Cerro Verde, Barrick. Este es el molino de Gold Mill. Era un reclamo por alrededor de $1 millón. Le habían puesto la capucha al molino y la empresa americana le había dicho que tenía 1 año de garantía, que 1 año no iba a pasar nada, pero que estaba proyectado para que funcione bien 2 años. Como nosotros tenemos el contrato con ellos, hicimos la inspección. Esto lo presentamos en el Master Mechanic, donde se juntan todo el convenio minero, lo presentamos ahí. Y el equipo empezó a detectar ya pérdidas de espesor en el capuchón. Se notificó a Yanacocha, Yanacocha habló con la empresa de los norteamericanos. Los norteamericanos dijeron, it's impossible, no es posible. Están mal, mandaron su personal certificado, bueno, hicieron todo saben cómo son los americanos, que revisaron, que vinieron 2, que vinieron 3, que hablaban, que decían. Entregamos el informe, abrieron, y esto es tal cual las fotos reales, cómo se encontró en 2 meses, cómo la corrosión se había comido toda la parte del capuchón del molino. Definitivamente los americanos, por donde vinieron, se fueron, y no les quedó otra cosa que asumir. Inspecciones que nosotros habíamos recomendado por inspecciones parciales en riesgo, por RBI, y dijimos, mira, cada 6 meses se debe hacer, pero si es nuevo, por las condiciones abrasivas con las que trabaja el país, sobre todo en la zona minera, es recomendable hacerlo cada 2 meses, pero es mucho, pero es lo que te recomendamos. Como hay un tema de confianza ya por la expertise, nos autorizaron a hacerlo y esto fue lo que encontraron. Si ese molino falla, pierde por día $45 millones.
Principios de emisión acústica. Esta también es otra de las técnicas más avanzadas con las que se cuenta hoy. Es una de las que más me gusta a mí. ¿Qué cosa es la emisión acústica? Es muy simple. A diferencia del ultrasonido, donde el equipo excita el material, o sea, lanza la energía y el sensor excita el material, en la emisión acústica el sensor recibe la excitación, entre comillas, de la estructura. Existen dos tipos de efecto, según las condiciones: el Kaiser o el Felicity. El más conocido es el Kaiser, conocido como efecto memoria. ¿Qué sucede? Todos los materiales que en algún momento han sufrido algún tipo de daño, sin importar de qué tipo sean de madera, resinas, polímeros, metales, han creado un grito de dolor en algún momento, que hace que pase de la zona elástica a la zona plástica. Ese es el teorema de Kaiser, de la zona elástica a la zona plástica. El material llega aquí, el grito de dolor, y después ya pasa de la zona elástica a la plástica. Lo que hace el equipo es colocar sensores alrededor, de manera volumétrica, sobre la estructura, en este caso es una esfera, y luego lo único que vamos a hacer es someterlo sobre las condiciones de trabajo. Si es un equipo que está a presión, por ejemplo, le subimos del 5 al 10% de presión y empezamos a detectar los gritos de dolor pasados. Muchas veces el cliente te dice: no, pero vas a forzar mi material. ¿Por qué? Porque lo que te dicen los códigos es que la inspección de emisión acústica se puede hacer solamente una vez al año. Te lo dice API, te dice cada 9 meses, 12 meses. ¿Por qué? Porque está sobreesforzando el material para que te indique cómo se está sintiendo. Es como si te doliera el brazo y el médico te dice: jalo, au, y ya te está doliendo, es que está dislocado. Exactamente algo parecido, pero traducido a la parte de industria. Y te dicen: no, vas a dañar mi material. Entonces, yo una vez, hace poco, conversaba con un ingeniero en planta y le digo: pero no, yo no entiendo por qué por qué hacen tanto problema, ¿no?, de que te digan: oye, pero es 5 o 10%. Sí, ¿y una prueba hidrostática cuánto es? ¿30%, 50% muchas veces? Entonces, lo que hace la emisión acústica es recibe, aumentas la carga, ya sea el peso, ya sea la presión, con lo que trabaja el equipo, en un 5 y un 10%, y espera señales de respuesta. Donde el grito de dolor máximo, es decir, donde esté la parte de la zona elástica, la plástica, haya sobrepasado en el material, es decir, que ya hubo un tema de ruptura interna, te lo va a botar. Y vas a detectar que existe efectivamente una discontinuidad, un problema. Ahora, normalmente eso se complementa utilizando ultrasonido, pero existe una técnica que se llama correlación cruzada, que por triangulación yo puedo, a través solamente de la emisión acústica, detectar y caracterizar en un 85% las discontinuidades. Normalmente se trabaja emisión acústica, posteriormente ultrasonido. Hoy por hoy venimos impresionando todos los tubotrailer, ¿no?, esos camiones que tienen una especie de sistema que llevan gas, que son 3, los trabajan sobre 2.500, 3.000 PSI. Una falla en uno de esos equipos catastrófica, ¿verdad? Entonces, la única forma de inspeccionar y dar la integridad al 100% es emisión acústica. Si en emisión acústica yo ya vi que hay una pequeña falla, quiere decir que yo ya pasé a la zona plástica y me tengo que preocupar ahí. Y hay un grito del dolor del material que me está avisando: tengo problemas, sácame de servicio. Es una técnica que la haces en operación, porque tiene que estar operando. Si es un tanque, un tanque simplemente con el mismo peso del fluido, lo aumentas en un 5 o 10% y procedes a inspeccionar. Si es una recipiente a presión, aumentas un poco la presión, como le dije, 5 o 10%, pero siempre tiene que ser la carga homogénea. ¿Sí? Es una técnica que a mí, y es la única también que predice los terremotos y los temblores 15, 20 minutos antes. Aplicaciones prácticas para la emisión acústica: tanques atmosféricos de almacenamiento de hidrocarburos, de productos químicos, recipientes a presión, tuberías, estructuras, grúas, transformadores eléctricos, tubotrailers, reemplazo de pruebas hidrostáticas. Hoy por hoy estamos a punto de empezar a realizar
para que vean que ni siquiera hay la necesidad de hacerlo en materiales ferromagnéticos, magnéticos, metálicos, sino cualquier tipo de material. Estos brazos de Luz del Sur, que inspeccionan toda la parte del cableado eléctrico, qué sé yo, tienen que ser dieléctricos, ¿cierto? Entonces, tienen insertos de fibra de vidrio. Resulta que el otro día, la empresa que les brinda este servicio, de un día para otro amaneció fisurado la parte de fibra. Entonces, ¿se imaginan? Estos trabajadores están a 15 metros. Por más que tengas arnés de todo, se rompe el brazo, caes a 15 metros, no queda nada. Entonces, todo eso se va a inspeccionar por emisión acústica. Porque no lo puedo usar por ultrasonido, simplemente porque la relación señal-ruido de la fibra de vidrio es malísima. Pero sí lo puedo hacer por emisión acústica. ¿Sí? La técnica que más me gustó hacer en la maestría. Tanques de almacenamiento atmosféricos. Detección de fugas, discontinuidades de fondo de tanque. Aquí hay señales acústicas. Cada vez que yo encuentro, o sea, ¿qué sucede? Las señales viajan a través de ondas mecánicas. Como les vuelvo a repetir, si existe algún tipo de discontinuidad, ¿sí? Acá hay colocado, esta es una prueba de emisión acústica. Estos canales que les llamen son los sensores. Están los canales y lo que van a hacer es aumentar la presión de trabajo, aumentar las condiciones de trabajo en el 5 o 10%, y estos de aquí van a emitir señales, gritos de dolor. Van a emitirlos, que van a ser detectados, claro, y yo por eso puedo saber caracterizar e identificar dónde están por triangulación, porque yo mido los tiempos de cada uno de esos. El tiempo de ida y llegada de aquí, el tiempo de ida y llegada de acá, no es el mismo en cada uno de ellos, entonces yo puedo sacar el espacio aproximado donde está la falla. Claro, aplico correlación cruzada y puedo caracterizarlo, pero ya me está diciendo, acá hay una falla. Yo soy un método cualitativo, no cuantitativo. Yo te voy a decir si hay un problema, no hay un problema, y después proceden a inspeccionar con otra técnica. Este es el arreglo de sensores. Este es algo, el flujo, la pérdida de flujo que sale por aquí y que se va a detectar en el equipo. Detección de fuga en 3D. Acá hay una señal clara. Estos son los puntitos donde están ocurriendo hits, le llamamos, cada vez que hay emisión acústica. Cuando yo coloco. Ahora, quiero acotarles algo. En los métodos de ensayos no destructivos, lo más importante, principalmente, aparte del personal calificado y del equipo, es la calibración. El método de los ensayos no destructivos son métodos comparativos. Yo no te voy a decir, con esto de acá, hoy sí, esto de aquí está perfecto, ya, está bien. Para que yo pueda decirte que está bien, yo tengo que compararlo con un homogéneo. Es decir, si yo voy a inspeccionar la placa portatubos de algo, a través de ultrasonido, tengo que identificar un material que tenga las mismas condiciones, el de espesor, la velocidad del material, qué tipo de acero es, si tiene algún tipo de tratamiento. Tengo que sacar una probeta idéntica de ese material sano y hacer las pruebas en ese material. Ese es mi patrón. Y con ese patrón después yo voy a proceder a comparar. Para ultrasonido, para corrientes inducidas, para emisión, para todo tengo que comparar. Las pruebas de ensayos destructivos son comparativas con un material sano. Yo comparo, pongo los umbrales donde no deben pasarlos, y en el caso de emisión acústica van a haber unos hits cada vez que él siente los gritos de dolor, que se van a manifestar de una manera en 3D y que por eso que por triangulación yo puedo identificar dónde están. Magnetic fluid leakage o fuga de campo magnético. Detecta y evalúa la fuga del flujo magnético proveniente de alguna discontinuidad utilizando bobinas de detección o sensores del efecto Hall. Es básicamente un principio parecido. Yo voy a magnetizar la pieza y es por ejemplo, para que sea un poco más entendible, si yo tengo, vamos a la parte eléctrica, yo tengo un circuito, si a ese circuito le coloco unas resistencias, van a haber pérdidas, ¿cierto? Yo voy a detectar esas pérdidas. En el caso de Magnetic fluid leakage es algo muy parecido. En lugar de trabajar con la parte eléctrica, con corriente, con un flujo de electrones, trabajo con un flujo magnético. Ese flujo magnético, cada vez que tenga una pérdida, va a ser detectado por los sensores y me va a indicar en qué posición
ocurre. Quiere decir, ¿por qué? Porque hay cambios de impedancia, ¿cierto? El aire tiene una impedancia, el material tiene otra impedancia. Entonces, cuando hay esos cambios de impedancia, hay fugas, y esas fugas van a ser detectadas por el equipo. Aplicaciones computarizadas de MFL. Inspección de fondo de tanques, inspección de fajas transportadoras de alma de acero, inspección de tuberías, evaluación de cables de acero. Eso de cable de acero es importantísimo, incluso para los ascensores. Cada vez que pasa por la polea hay un desgaste porque hay un rozamiento mecánico que va a ir deteriorando el espesor del cable. Entonces, normalmente, ¿cómo se inspecciona? Yo agarro una franela, paso y si encuentro que los hilos están abiertos, que lo llaman jaula de pájaro, o que si se atraca la franela, quiere decir que ya se está abriendo. Esto de aquí, a través de un encoder, pasa por aquí, tiene un cabezal, una velocidad de 6 pies por segundo, puedo inspeccionar el cable va pasando por ahí, y por pérdidas de flujo, me va diciendo si es que perdió espesor, si es que, ¿por qué? Porque el perder espesor quiere decir que de repente hay aire dentro, hay algo, o sea, va a haber un cambio ahí, ya sea de impedancia o otra cosa, que va a permitir detectarlo por el equipo, y en automático me va a botar que hay un desperfecto. Muchas veces ha pasado en las minas, por ejemplo, de socavón, que se van 700 metros abajo. Tienes el de las personas y el del material. Se desprende el material, se pierde el material. Y el de las personas, una caída de 700 metros, 600 metros, no queda nada. Entonces, las minas, este es un reporte que se le hizo a Milpo, por ejemplo. Nosotros tenemos contrato con ellos, inspeccionamos al 100% todos los cables de los winches, ¿no? La inspección de fondo de tanques. Este es un equipo del Silver Wing, también tenemos el Falcon, este es de Magnetic Fluid Case, el Silver Wing. Tenemos la plancha, sabemos que está el piso del tanque, que está armado por diferentes tipos de planchas. Y lo que hace el equipo es, una vez, claro está, calibrado, sacamos la velocidad del material. Estos nos entrenaron en Texas, en Pensilvania, en Pittsburgh, perdón, en Estados Unidos el 2011. ¿No? Tienes el fondo del material, el equipo es como una especie de un robot ya calibrado, empieza a caminar, y donde él detecte que hay pérdidas de flujo, porque hay pérdidas de espesor, por corrosión, porque hay otro tipo de discontinuidad, él se va a parar. Porque él camina, con el tema del que siente el flujo, se para. Entonces tú lo vas marcando, lo vas a hacer un reporte, y aquí, por ejemplo, te dan las vistas. Encontramos aquí la discontinuidad, está señalizada. Entonces ya tienes que saber cuánto tipo de planchas tienes que reemplazar en el fondo del tanque, porque ¿qué pasa si es un tanque, no sé, cuántos galones pueden entrar en un tanque? Imagínense que uno pequeño de estos orificios, ¿cuánta plata se pierde? Cualquier cantidad, creo que ahorita el barril de hidrocarburos está alrededor de los $105. ¿Cuánto entra en un tanque? Este es un reporte ya de lo que es MFL. Aquí están los colores de condiciones: verde es aceptable, o sea, bien, aceptable, y en riesgo, estos se descartan. Entonces, este es un fondo de tanque, estas son las planchas armadas, y aquí ya me va botando el reporte en colores para que el cliente pueda darse cuenta cuáles son los problemas que tiene. Esto definitivamente es un tanque que hay que sacar fuera de servicio, hay que reemplazar las planchas. Este es un tanque más aceptable, solamente hay que cambiar esta plancha. Entonces, muchas veces el problema es de que existen empresas que te dicen, no, yo te inspecciono el fondo del tanque, pero con calibración de espesores. El sensor es de este tamaño, el diámetro. ¿Cuántas calibraciones de espesores tendrías que hacer para poder inspeccionar todo un fondo del tanque? El tanque tiene 60 metros de diámetro. Es imposible inspeccionar el 100%. Este equipo sí lo hace. Este equipo sí lo hace. Lo hacemos para Bolivia, lo hacemos para Colombia, lo hacemos para Venezuela, para Centroamérica, para Perú. Es un medio 100% efectivo y te indica qué plancha reemplazar. Porque también si estás haciendo con el spot de calibración de espesores, no sabes en cuál va a reemplazar, no sabes cuál es la plancha, a qué te bota todo. Inspecciones por tuberías por MFL. Es algo parecido. Es más, este equipo puede inspeccionar encima de 12 micrones de pintura incluso, con el mismo principio, el de pérdida de flujo. Va caminando, cada vez que encuentra alguna discontinuidad hay un cambio de impedancia, ese cambio de impedancia produce un cambio de flujo,
una pérdida de flujo, perdón, y esa pérdida de flujo es detectada por el equipo. Esas pérdidas de flujo pueden atenuarse si es mayor el cambio de impedancia y te botan un reporte. Aquí están las condiciones y tienes una inspección al 100%. Inspección de MFL de fajas es lo que decía de alma de acero, igual cuando es alma de acero, porque algunos que son de nylon, de alma de nylon no se puede. Igual, el mismo principio, estos equipos son los intros, nosotros somos representantes de ellos acá, los utilizamos, son muy buenos. Igual, básicamente es la misma nomenclatura, trabajar con los cambios de impedancia, que hay algún tipo de pérdida de flujo y lo va a detectar. Corrientes inducidas. Esto le debe ser muy familiar para el tema de las calderas. Todos los tubos, ¿cómo los inspecciono? Porque muchas veces yo digo, voy a inspeccionar la parte de la placa portatubos, voy a inspeccionar la parte de la carcasa. ¿Y adentro? ¿Cómo inspecciono adentro? ¿Qué pasa si hay pérdida de espesor de un tubo? Se taponea, explota, una desgracia. Entonces, ¿cómo puedo yo inspeccionar la parte interna de los tubos? Muy simple, por corrientes inducidas. ¿Cuál es el principio? Ese de aquí. Utiliza bobinas de corriente alterna dirigidas a evaluar materiales conductores eléctricos, para ferromagnéticos y para no ferromagnéticos. Si es ferromagnético, lo vamos a ver en un próximo caso, les voy adelantando, lo único que hay que hacer simplemente es basarse en la curva de histéresis, saturar. Una vez que saturé, yo puedo proceder a inspeccionar. Bueno, en el caso, regresando a corrientes inducidas, el método inicialmente se desarrolla para inspección de materiales no ferromagnéticos. Solamente era para no ferromagnéticos, hasta que se dieron cuenta del tema de la curva de histéresis. Aplicable a materiales ferromagnéticos previamente saturados, efecto Barhausen. ¿Sí? Ahora la curva de histéresis, de repente cuando yo tengo un acero al carbono tengo que ver el porcentaje de carbono y lo único que va a variar es la curva de histéresis, se va a hacer un poquito más gorda, entonces tengo que saturar, no tengo que hacer más. Cubre técnicas como ET, electromagnetismo testing, Remote File Electromagnetic Testing, RFT, esto es cuando hay que saturar, Alternate Current File Measuring, Potential Drop y Balance File. Acá están los tubos. Pueden ser para chillers, para enfriadores, para calderas. Yo he inspeccionado acotubulares, pirotubulares de 800 VHP, 500 VHP. Entonces, muchas veces, ¿cómo lo inspeccionas? Es simple. El equipo tiene dos bobinas. Se tiene que hacer una calibración. Se consigue un tubo patrón idéntico a los que trabajan la caldera o el chiller, qué sé yo, con las mismas condiciones. Y la calibración es la siguiente. Yo voy a colocar 5 puntos. Un orificio al 20%, al 40%, es decir, si este es el espesor, al 20%, al 40%, lo haciendo más delgado, al 60%, al 80% y al 100%, o sea, un orificio pasante. En base a eso, voy a hacer este tipo de curvas, parecidas a una lemniscata, para que me vayan indicando cuáles son las posiciones. Si yo hago una inspección me sale así, es una bolladura. Si está encima de 40 grados es un defecto exterior, si está debajo de 40 grados es un defecto interior. El ingeniero Yanni Gangeri, el segundo a la cabeza de Minsa, el ingeniero Walter Cochea, segundo a la cabeza en Minsa, Perú, este es de todo el grupo, inspeccionando para Panamá. Eran 9.000 tubos. Se inspeccionaron en una semana. Hay dos sistemas, uno que es manual y otro es con una pistola presurizada. Detecta yo separo la cantidad de espacio del tubo, lo coloco en el equipo que va a disparar, sale la presión, dispara, y en el momento que voy jalando, las dos bobinas van pasando información entre ellas y me permiten ver el tipo el espesor del tubo. Si está encima del 20% ya de deterioro, normalmente se manda a tapar el tubo. Si ya toda la caldera tiene 40% o más de tubos taponados, se manda a reentubar. Este es un reporte de cómo salen los tubos. ¿Sí?
Tal cual salen los tubos. Aquí están las pérdidas de espesores de pared, wear loss, ¿sí? La severidad, este ya es pasante, 90%, tiene 80-85%. ¿En cuánto tiempo? Yo me inspeccioné hace poco eran unos acutubulares, tenían como 500 tubos en un día. En un día tienes un reporte y tienes la integridad absoluta, porque muchas veces no lo puedes ver. O sea, muchas veces hacemos bien el diseño, empiezan a trabajar, y de repente una mala inspección no te permite ver más allá. Entonces, si ocurre un desperfecto en uno de los tubos, todos sabemos lo que pasa. Una caldera es sumamente peligrosa, peligrosísima. Esta es la mejor forma de inspeccionar los tubos de la caldera. Las ondas van cambiando de acuerdo al espesor al diámetro del tubo. Hay sondas que van variando, son más gruesas, más delgadas, que se acomodan al tubo, ¿no? Acá hay un enfriador. Inspección de tubos ferromagnéticos, Remote Fire Documented Testing. Ahí está el OD, el hole, lo que le decía, al 80%, al 60%, al 40%, al 20% y el hueco. Hay un anillo interno, un anillo externo, para ver si tengo, es por dentro, por fuera el desgaste, ¿no? Entra la bobina, estas dos cositas son dos bobinas distintas, que van a intercambiar información entre ellas. Yo introduzco por aquí, llega hasta el otro lado. Una vez que llego al otro lado, empiezo a jalar, y al momento que empiezo a jalar tengo que hacerlo a una velocidad constante para que me dibuje bien correctamente la lemniscata y me indique qué tipo de efecto es, a qué profundidad está, qué deterioro es, si es el 20% o el 40%, y proceder a hacer las indicaciones del caso, si tengo que tapar el tubo, si son muchos los que tapo, reentubar. Potential drop, también de la misma familia de lo que es el electromagnetic testing, se aplica a cualquier tipo de material ferromagnético y no ferromagnético. Las características de la fisura dependen de la caída de voltaje. Es muy simple, generada por el paso de la corriente y la resistencia generada por la fisura, profundidad y permeabilidad. Lo último, dependen de la caída de voltaje. Yo lo someto a un voltaje. Entonces, si yo encuentro algún tipo de fisura, nuevamente hay un cambio de ¿qué? De impedancia. Hay un cambio de impedancia, ¿por qué? Porque el aire tiene una impedancia distinta a la del material, ese voltaje va a tener una caída. Esa caída es detectada por el material y puedo ver qué tan profunda, o sea, de qué tamaño es la fisura y qué tan profunda es hasta los 10 milímetros. Ahí está el equipo simple. El molino de Cementos Lima tenía fisuras. Se demoran de 6 a 8 meses en fabricar un molino nuevo. Y con todo el boom de la construcción, le detectaron las fisuras, no sabía qué hacer Cementos Lima. ¿Y qué hago? No puedo parar producción. Es mi molino principal. Me he pedido plata del banco prestada, no sé cuántos millones para ampliar la planta, y mi molino va a fallar. Lo voy a mandar a fabricar, pero se demoran 8 meses. Tengo fisuras, ¿cómo las controlo? ¿Le sugerimos esto? Y es igual, los aviones funcionan cuando tienen fisuras, ¿no? Cada vez que volamos tienen fisuras. Cada cierta cantidad de horas los bajan y van monitoreando esas fisuras, que tanto van creciendo. Hasta que llega un momento donde dicen no, tiene que salir fuera de servicio para reparar. Todos los materiales tienen fisuras, siempre. Lo único que hay que hacer es hacer el seguimiento respectivo. En el caso del molino, se le hizo el seguimiento, le dijimos, o sea, me dices que yo haciendo el seguimiento no voy a tener problemas. Sí. Ha pasado 1 año y medio. Todavía ni siquiera les ha llegado su molino, porque la empresa que lo fabrica estaba ocupada, haciendo para Holcim, la Fargy. Sigue trabajando su molino. Todos los meses vamos a hacer verificar la caracterización, cuánto ha avanzado, la tolerancia, y sacas el tiempo de vida remanente del material. Porque haces un valor estadístico, sacas los valores de 5, 6, 7 puntos tomados en diferentes tiempos y sacas un valor estadístico y te indica qué cantidad de tiempo tienes para reemplazar la pieza. Balance, inspección de soldadura sobre pintura. Antes era tedioso, era el tema de tener que pelar la pintura para ver cómo está la soldadura.
No, el sistema de Hawkeye está basado en los principios del campo balanceado de corrientes de Forlap o corrientes parásitas. ¿Sí? Es utilizado para evitar grietas y fisuras en la superficie y debajo de la superficie de una soldadura, inclusive debajo de pintura. Entonces yo simplemente monto el equipo sobre una unión soldada, una costura, perdón, que tiene pintura, y no tengo que retirar la pintura para después volver a pintar. Tengo hasta 20 micrones, 40 micrones, dependiendo del tipo. Y el equipo camina sobre la pintura y me va botando, nuevamente, por el mismo concepto de la técnica, si es que hay un tipo de discontinuidad, si es que hay un tipo de apoyamiento, de fisura, si tengo que sacar el material fuera de servicio, dejarlo en servicio. Balance Fight, inspección de alas de turbina. Igual, los alas de turbina son muy delgados, la de los aviones, la de las turbinas. Igualmente el sistema de Hawkeye se emplea exitosamente en la inspección de alas de turbomáquinas y es utilizado para detectar grietas y fisuras en la superficie y debajo de la superficie. Para la detección se emplean sensores de frecuencias de hasta 10 kHz, de manera de lograr mayor penetración. Si encuentro algún tipo de fisura, nuevamente, ¿qué sucede? Siempre, señores, el cambio de impedancia. El cambio de impedancia es vital para la mayoría de técnicas de ensayos instructivos, porque me permite detectar los cambios de sección, porque hay presencia, ya no es el mismo material, perdió espesor, ahí se metió aire. Cambio de impedancia, tengo el scan y puedo detectar si hay un tipo de fisura, dice la discontinuidad mostrada en la superficie y es más, puedo incluso caracterizar. ¿Sí? Análisis vibracional. Ya entramos al tema ya de las técnicas de ensayos no destructivos, pero a la parte rotativa, el análisis vibracional. ¿Qué es el análisis vibracional? Todos en algún momento hemos pasado por el médico y nos ha hecho un electrocardiograma. Unos picos, unas frecuencias a unos determinados tiempos. Si tengo taquicardia va más rápido, si tengo radiocardia va más lento. El análisis vibracional es exactamente lo mismo. A través de ondas mecánicas se coloca un sensor, ese sensor recibe las ondas mecánicas del equipo que está trabajando y me permite identificar de qué desperfecto está sufriendo el equipo. Si el equipo tiene desbalanceo, si el equipo tiene desalineamiento, si el equipo tiene problemas en el estator, en el rotor, si tiene soltura mecánica, si tiene problemas de cimentación. Todo este grupo de frecuencias lleva información. Al igual que en el ultrasonido, todo este tipo de picos lleva información. Información que luego se tiene que traducir por un experto para que me diga exactamente cuál es el problema. Porque, claro, hay que saber diferenciar. Yo puedo ir, tomo la vibración, sé tomar, lo ubico de manera horizontal, de manera vertical, de manera axial, tengo reporte y después que hago un reporte, lo miro y le digo, me pregunta el ingeniero cliente, ¿y qué es esto? ¿Está bien tu máquina? No, en realidad no. En realidad hay que ver, hay que examinar, existen frecuencias de línea, por ejemplo, al 0.5x, al 1x, al 2x, al 1x puedo tener una idea que es desbalanceo, al 2x puedo tener idea que es desalineamiento, no lo sé, porque también aparte tengo que hacer fases, al 2FL, tengo ideas que pueden ser problemas de la parte del estator, del rotor, que son problemas eléctricos. Entonces, el análisis vibracional permite tomar esa frecuencia, tomar esa información traducida en este tipo de picos e identificar cuál es el problema que tengo en la máquina. Si está calentando mucho, ¿por qué es? Me va a salir si es problema, aquí puedo saber si es problema de lubricación, si es problema eléctrico, si es problema de desbalanceo, de desalineamiento. Quiero explayar un poco más en el tema de vibraciones. Existe una técnica que se llama ODS, que es la parte más avanzada en vibraciones. ¿Qué cosa es el ODS? Es un arreglo de información de vibraciones. Así como hay un arreglo en la parte de ultrasonido, también hay un arreglo para el tema de vibraciones. Tomo esos valores que tomé en la vibración, los llevo a un arreglo, les hago las famosas series de Fourier, transformadas de Fourier, y eso de ahí lo transmito a un 3D. Y el 3D me va a simular el comportamiento de la máquina, cómo se mueve, qué problema tiene. Tuvimos en Pisco, cuando una siderúrgica muy grande amplió su planta,
Habían colocado un molino. El molino tenía vibraciones muy altas. En el 1X y en el 2X. Habían hecho fases. No. Son problemas de desbalanceo y desalinamiento. No son problemas de desbalanceo y desalinamiento. No, que trajeron a los italianos, trajeron a americanos, que les habían vendido los equipos, llegaron. Un mes estuvieron aquí, señores. Un mes estuvieron profesionales italianos y norteamericanos tratando de identificar cuál era la queja de la máquina. Se le propuso hacer el ODS, el cliente no estaba muy convencido, se le convenció, porque es una técnica avanzada. Se hizo la simulación en 3D con toda la información de los puntos de frecuencia que se había recopilado y se identificó que efectivamente habían problemas en cimentación. Que no, por más que, claro, corregían el balanceo, corregían el alineamiento, empezaba a funcionar el molino y otra vez saltaba. Le dijimos que eran problemas de cimentación a los italianos. Decían que no. Se le demostró. Ni siquiera quisieron terminar el trabajo, pidieron la disculpa del caso y se regresaron. Obviamente tenían que devolver plata. Yo pienso que el ODS hoy por hoy es una de las técnicas más avanzadas que hay en todo lo que son equipos rotativos. Y lo hago en funcionamiento. No tengo que parar la máquina. La mayoría de ensayos instructivos en promedio lo hago en operación. Termografía, vibraciones, la parte de cuando ultrasonido o tintes, ok, sacó la pieza, voy a desmontar, pero no la destruyo. Y te demora 1, 2, 3 horas, no te demora más. La ganas tiempo, optimizas. Termografía infrarroja. ¿Qué es la termografía infrarroja? A ver, la termografía infrarroja, como dice su nombre, lo que te va a medir es la radiación infrarroja, ¿cierto? Cada vez que exista algún tema de un problema de lubricación, un problema eléctrico, va a haber una alza de temperatura y como todos sabemos, la luz visible está sobre los 380, 770 nanómetros y ahí tienes también, encima de eso tienes el infrarrojo, que no lo puede ver el ojo humano, pero ese tipo de cámaras sí pueden verlo. Entonces yo hago un análisis termográfico, visualizo en una pantalla, tengo el equipo tal cual se ve una fotografía como esto de acá y por ejemplo acá que tengo puedo tener pérdida en el aislamiento, puedo tener sobrecarga, me está indicando que aquí hay un problema. La temperatura también está más caliente, si está más caliente es por algo. ¿O aquí? Entonces, es más, yo puedo ver incluso desde el coque en las tuberías, trabajando, porque existen cámaras termográficas de onda corta y de onda larga. Entonces, con una cámara termográfica de onda corta puedo ver el coque en las tuberías. No tengo que abrirlo. Puedo aplicar después el fluyen para la limpieza. Ultrasonido aerotransportado. Me permite ver el efecto corona, por ejemplo, en la zona de los cableados eléctricos de alta tensión, donde no sé si hay pérdida de potencial eléctrico, si hay efecto corona. Entonces, para no arriesgar, no subir el operario hasta arriba para medir y todo, simplemente el equipo de aerotransportado lanza una frecuencia, una energía que después va a regresar, o que él identifica, mejor dicho, porque tiene un parabólico justamente por eso, y luego permite identificar si hay un tipo de efecto corona, si hay un tipo de desperfecto en las centrales de alta transmisión, incluso se puede utilizar para la parte de rodamientos. Guide weights, ondas guiadas. Justamente el entrenamiento que les mencioné que había llevado con Álvaro, con mi padre y con gerentes más de MINSA en el extranjero. Yo pienso que es la técnica más efectiva para inspeccionar tuberías. Sobre todo si tienes tuberías enterradas por carreteras, no vas a romper toda la carretera, ni vas a hacer calicatas por todo lado, o pases entre ríos. ¿Cómo funciona? Colocas un anillo que tiene que ir de acuerdo al diámetro de la tubería. Ese anillo adentro tiene una especie de sensorcitos y vas a hacer un disparo. Sabemos que dentro del material existen velocidades longitudinales, velocidades transversales. Generalmente la transversal es un poco menos de la mitad de la longitudinal. Pero para que no se pierda energía, para que no se altere, se utilizan disparos de energía torsional sobre la tubería, siempre y cuando se haga si hay un cambio de sección,
ya no lo voy a leer porque se va a alterar, ¿cierto? Por ejemplo, aquí hay corrosión. Yo hago el disparo, coloco un anillo, en realidad son 2 anillos, y dependiendo del tipo de atenuación que hay en el suelo y del fluido que pasa de manera interna, puede tener disparos de 35 metros a cada lado, que pueden ir bajando según las atenuaciones del terreno, del fluido que vaya interno. Y me va a hacer un mapeo total de la tubería, y me va a encontrar, este es el anillo que disparó, si hay una brida, si hay una soldadura, si hay corrosión. Porque ¿qué? Hay cambios de impedancia, ¿cierto? La impedancia es fenomenal. Los cambios de impedancia me van a botar si hay pérdidas en la tubería de espesor, si hay por ahí algún tipo de abolladura, qué sé yo. Cuando haya dado un tipo de cambio de sección, él lo va a detectar. Como les vuelvo a repetir, siempre sobre secciones lineales. Nunca cuando haya cambio de sección pronunciados, como son los codos, las bridas. Hay que tener mucho cuidado en esa zona. Un equipo que recién acabamos de adquirir, que para la empresa está cálida con gas, que tiene que hacer todas las inspecciones debajo de ríos. Estamos interesados, tenemos una reunión con ellos, nos estamos proponiendo. Y bueno, eso fue toda la información de ensayos destructivos que yo les puedo dar. Ahora lo dejo, ingeniero, para que la presentación. Muy bien, ante todo un aplauso para el ingeniero Alberto Reina, muy brillante su exposición. Gracias. Muy ilustrativo, seguramente muchos habremos conocido nuevas técnicas de conocimientos en estos métodos no destructivos. Para continuar la conferencia sobre aplicación de ensayos no destructivos en la inspección de calderas y equipos afines, lo hará ahora en esta segunda parte el ingeniero Álvaro Reina Barandiarán. El ingeniero Álvaro Reina es bachiller en la carrera de Ingeniería Mecánica, con conocimientos en el área de control de calidad y en el área de mantenimiento. Ha trabajado y tiene experiencia en compañías mineras, en plataformas petroleras, refinerías, cementeras, astilleros. Es inspector certificado de soldadura por la American Welding Sociedad, ¿no?, de Estados Unidos, ¿no?, AWS 1208-1961. Es egresado de la Universidad Católica en la carrera de Ingeniería Mecánica y trabaja actualmente en lo que es en la empresa Ahorro de Energía y Mantenimiento Industrial SAC, ¿no?, en el área de control de calidad. Bueno, con ese currículum introductorio del ingeniero Álvaro Reina, lo presentamos y lo invitamos para su exposición. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Yo básicamente lo que les voy a hablar en esta ocasión es sobre la inspección en calderos y todas las técnicas que se aplican. Primero que nada hay que definir que, bueno, en la industria tenemos 2 tipos de calderos, ¿no? Los de baja presión y los de alta presión, ¿no? Llamamos a los de baja presión los que trabajan por debajo de 15 psi y aproximadamente 120 grados. Mientras que los de alta presión, que son todo lo contrario, ¿no?, por encima de 15 psi y por encima de 120 grados. Bueno, bien como Alberto les comentó sobre los sistemas de inspección que existen para las calderas, en este caso vamos a tocar nuevamente lo que es REF, lo que es Electromagnetic Testing, y vamos a ver un poco cuál es el principio. En este caso tenemos lo que viene a ser la sonda, que, bueno, el diámetro de esta sonda varía dependiendo del diámetro de la tubería que se va a inspeccionar. Siempre se tiene que tener en cuenta que hay un factor de llenado para que el campo que se aplique a las tuberías sea el adecuado. Aproximadamente el factor de llenado debe ser un 85-90% de la tubería. Aquí podemos ver la parte que se excita y esta es la parte que va a recibir. Justamente cuando tenemos
una sección en la tubería que está mal o de repente tiene una discontinuidad, como un poro, si tiene una fisura o si tiene cualquier problema que esté causando una impedancia diferente, justamente es lo que va a cambiar el voltaje del campo que se está produciendo, y al momento de recibirlo es que se va a poder leer, ¿no? Hay que tener en cuenta de que en este caso se lee a partir, bueno, los voltajes son fasores, ¿no? La amplitud nos va a dar el tamaño de la discontinuidad y el fasor nos va a dar la ubicación. Los tipos de fallas que se pueden encontrar, ¿no? Tenemos la corrosión generalizada, que se ve claramente, definitivamente en lo que son los reportes de inspección. La corrosión generalizada con pittings, ¿no? Con picaduras pues, pasantes, tal como se puede ver acá, pittings y fallas puntuales aisladas, ¿no? Es lo más común que se puede encontrar en las tuberías. Aquí, por ejemplo, bueno, vemos un poco la sonda. Esos son limpiadores más que todo para tratar de cuidar lo que son las bobinas de excitación. Acá vemos los diferentes diámetros que existen, ¿no? Como pueden apreciar es de 1 octavo hasta 8 pulgadas de diámetro. Acá vemos en un caldero cómo están inspeccionando los tubos, ¿no? Un reporte, tal como les mencioné hace un rato, la fase nos va a indicar lo que es la posición y la amplitud nos va a indicar el tamaño de esta discontinuidad, ¿no? Abajo vemos una inspección por videoscopía que lo vamos a ver más adelante también. Lo que es servicio de inspección por inspección visual remota, que básicamente es, como les comentó Alberto, utilizar instrumentación que nos permita llegar a lugares donde el ojo humano no puede llegar solo. Ese es el caso del videoscopio, ¿no? De la marca Wöhler. Es una sonda bastante larga, de 20 a 30 metros, con una cámara bastante pequeña que nos permite ingresar justamente en las tuberías y hacer pues el recorrido y hacer una grabación de todo lo que se puede encontrar. En este caso, bueno, no se aprecia muy bien, más adelante lo vamos a ver, se ve toda la corrosión que se puede ver en una tubería, ¿no? Primero lo que son los alcances de inspección de calderas pirotubulares. Definitivamente tenemos que inspeccionar todas las partes de la caldera, no solo los tubos, sino la placa portatubos, el flue, el damper, el hogar, ¿no? Donde se da la combustión. Existen diferentes técnicas, como mencionó, calibración de espesores por UT, a todos los elementos que son de presión, los tubos, los cascos, el flue, la placa portatubos. El control de dureza por resiliencia, no por impacto, debido a que este va a generar un concentrador de esfuerzo que definitivamente puede causar en un futuro llevarnos a una falla, ¿no? Las réplicas metalográficas, definitivamente utilizarlas también, pues nos indican cómo se encuentra la microestructura de la caldera. Hay que tener en cuenta que las calderas se exponen pues a temperaturas muy altas, por lo que la estructura definitivamente va a cambiar, ¿no? Muchas veces formando martensita, haciendo lo que sea una estructura de dureza mucho más alta, pero mucho más frágil y por lo tanto no conveniente, ¿no? O sea, las propiedades mecánicas no son las adecuadas. Bueno, definitivamente la revisión de las bitácoras del operador, ¿no? El control de las variables operativas, el control de purgas. Muchas veces cuando se pide un mantenimiento de una caldera y se pide cuál es el programa de purgas, no tanto de el fondo de la caldera como el de la superficie, no la conocen y no la saben, no la hacen, bueno, cada vez que se acuerdan o al momento de apagar la caldera, y eso está mal, pues porque todo el lodo que se genera al fondo de la caldera muchas veces trae componentes que pues ayudan a la corrosión y definitivamente es un gran problema. La revisión de los resultados de análisis del agua, su tratamiento y químicos usados. Definitivamente el desariador, por ejemplo, donde es el momento, o desgasificador también como lo llaman, es donde se le retira el oxígeno al agua para que pueda ingresar a la caldera, y pues al retirar el oxígeno justamente estamos evitando que se produzca la corrosión. Entonces es por esto que se necesita utilizar análisis de agua y tratamientos. Los análisis de gases y de la eficiencia de la combustión, ¿no? Normalmente un 80-85% es lo común. La inspección por partículas magnéticas o tintes penetrantes o campos balanceados a los cordones de soldadura. También se puede hacer ultrasonido siempre y cuando haya acceso. La inspección y mantenimiento y calibración de válvulas de seguridad, definitivamente, ¿no? Las válvulas de alivio, por ejemplo. La inspección interna de tubos por ref, que es lo que mostré hace un momento y lo que Alberto también estuvo comentando.
Y con fines de monitoreo se puede incluir la inspección por emisión acústica, siempre y cuando se tenga una experiencia bastante alta, porque definitivamente la inspección por emisión acústica es mucho más delicada, ¿no? En lo que son también los locales acutubulares, de igual manera, la inspección visual de cordones de soldadura y de superficies expuestas al fuego, ¿no? En realidad son los tubos. Tenemos los acumuladores, los sobrecalentadores, el economizador, los calentadores de aire, sopladores de hollín y entre otras partes de esa caldera. La inspección interna de tubos con videoscopía, más adelante les voy a mostrar un video de qué es lo que yo encontré en una refinería, una tubería con realmente muchos problemas. Bueno, la inspección de refractario definitivamente, los quemadores, la chimenea y el damper. La calibración también de espesores por UTE a tubos de agua, vapor, acumuladores, sobrecalentador, economizador y calentador de aire. La inspección interna al 100% de los tubos con la técnica REF, tal como lo mencionó Alberto, se pueden hacer entre 500 y 600 tubos por día, es una gran cantidad. Definitivamente hay calderas con tubos con 8.000, 9.000 tubos, pero entre todas las técnicas esta es la más rápida para inspeccionar y que nos da una posibilidad de detección bastante alta. Más que todo lo utilizan para acero de carbono, que son las calderas que normalmente se utilizan acá, pero ya como veremos más adelante, según el API RP 941, donde se ve las curvas de Nelson, nos dicen que utilicemos otro tipo de materiales, ¿no? Cromo, molibdeno. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, a partir de lo que se hace la inspección podemos ver el espesor remanente, ¿no? De encontrarse turbos de lesión ferromagnética se usará el método de electromagnetic testing. Bueno, nuevamente el control de dureza por resiliencia, ya explicamos el porqué, a tubos de agua, vapor, sobrecalentadores, acumulador, todo en realidad a lo que ha sido expuesto a temperaturas altas, pues, ¿no? Porque definitivamente la dureza es un reflejo de cómo se encuentra nuestro material. Si ha estado siendo llevado a temperaturas muy altas y luego enfriados muy rápidamente, se produce un cambio de microestructura, provocando nuevamente la formación de compuestos que no queremos, ¿no? Entonces justamente es por eso la aplicación de lo que son durómetros, para ver el control de dureza, y lo que son las réplicas metalográficas. La inspección por PT, obviamente que es partículas o tintes también, o combos balanceados, a cordones de soldadura, al igual que Piro, ¿no? En ambos se hacen las mismas inspecciones. La inspección de cordones de soldadura por phase array, UTE semiautomático, en este caso se utilizan sistemas que se llaman ROTICS, que se ponen alrededor del tubo y corren y pueden identificar también el espesor y ver la integridad de la tubería. Para fines de monitoreo, de igual manera la emisión acústica. Lo que son equipos conexos y accesorios, ¿no? La inspección visual de componentes internos del desariador, no sé por qué es desariador, el de emister, las bandejas definitivamente, la calibración de espesores del casco del desariador, la inspección, mantenimiento y calibración de válvulas de seguridad, la inspección y mantenimiento de válvulas de entrada de agua y salida de vapor, la inspección de tanques de agua y combustible por calibración de espesores con el robot Viper Crawler, que es, eso es más que todo el cilindro, y escanea el 100% del fondo de tanque por MFL o LFT computarizado. Dentro de las conclusiones de la inspección, pues se puede definir cuándo van a ser las reparaciones, cuándo van a ser los reemplazos y las previsiones necesarias. Juntamente con la historial al operativo del equipo, se puede determinar la vida remanente aplicando el método de Larson-Miller u otros equivalentes que también se pueden utilizar. Asimismo, programar las frecuencias de inspección, ¿no? Justamente a partir de la metodología de Larson-Miller. Aquí, por ejemplo, tal como lo mencionó Alberto en un inicio, la inspección que se hizo en Mejillones, en la central, en Chile. Vamos a ver un poco de qué es lo que hicieron. Inspección de soldadura con equipos avanzados de ultrasonido phase array, la inspección de los condensadores con sistemas automatizados y corrientes de EDI. Vemos en este caso se encuentran todas las tuberías, ¿no? Que se encuentran justamente entre los dos domos, en los cuales sí se le puede hacer réplicas metalográficas, llevarlos al laboratorio y ver cómo se encuentran estas tuberías. La inspección de recipientes a presión, existen equipos de ultrasonido de doble cristal, con transductores de doble cristal que nos permiten medir incluso los espesores de la tubería sobre algún recubrimiento, como es el caso de la pintura. La inspección de soldadura con equipo de ultrasonido avanzado, eso es lo que mencionaba Alberto hace rato. Tenemos un bloque de calibración para tubos de calderas, lo que les mencionaba del ROTICS,
pues justamente es un anillo que se pone en la tubería y corre a todo lo largo. Bueno, ese es el detalle del montaje de los traductores y el encoder que nos sirve para ver cuál es la posición en la que se está encontrando cualquier imperfección, ¿no? Los pasos en la calibración y montaje de la instrumentación. Acá tenemos, bueno, la disposición de tubos en serpentina sobre calentador y recalentador, más de 3.000 juntas a soldar. Por este motivo es que se buscan nuevas alternativas, como es el caso de la Phase Array o RFT, que nos ayudan a identificar cómo está la integridad de estos tubos. El proceso de montaje y vista final de los tubos, cómo es el arreglo que tienen. En este caso, bueno, lo que mencionaban hace rato también, en este caso están encontrando un problema gracias al Phase Array, ¿no? Es una impedancia acústica justamente lo que se logra ver en la pantalla. No se requiere despejar el área para las inspecciones, es una técnica no invasiva definitivamente. La evaluación da resultados muy rápidos, tal como se puede apreciar, y se pueden hacer reportes de campo día a día que se van mostrando al cliente para ya ellos poder programar sus reparaciones. Alta probabilidad de detección empleando los procedimientos en la instrumentación adecuada. Ahora hay que tener en cuenta de que cuando son materiales muy duros como ASTM 577 por ejemplo, las inspecciones se deben hacer al menos 48 horas luego de haber sido soldados, debido a que son bastante frágiles, la dureza es muy alta y se tienen que hacer definitivamente con electrodos de bajo hidrógeno, ya que en estos materiales muy duros normalmente hay el ingreso del hidrógeno que causa pues, fisuración en frío, ¿no? Que justamente se ocurren en 48 horas después de la soldadura. Por eso siempre al ir a campo es bueno saber cuáles son los materiales que se van a inspeccionar, qué son los componentes que se van a inspeccionar para saber cuál es la adecuada inspección. Bueno, acá vemos un condensador con doble circuito, independiente de enfriamiento, y a lo que se le sube haciendo también corrientes de eddy, ¿no? Pasando la sonda. Una turbina de vapor, ¿no? Que bueno, a veces van al lado de calderas muy grandes. Disposición de condensadores en la nave de generación. Todo esto son máquinas afines que definitivamente también se deben inspeccionar y utilizando los mismos métodos. Aquí vemos pues el arreglo de un condensador en ambos lados, la cantidad de tubos que se tienen que inspeccionar y bueno, todo esto utilizando corriente de eddy, ¿no? REF, tal como se ha visto en los anteriores casos, que es el método de inspección más rápido para este tipo de arreglos, ¿no? Que son tubos. Como dice acá, la inspección de los tubos con corriente de eddy es crítica para detectar desgaste y roturas que puedan contaminar el condensado que se reinyecta a la caldera. La frecuencia de inspección de los condensadores es prácticamente frecuente en mantenimiento de calderas. Cada condensador tiene generalmente entre 6.000 y 12.000 tubos para turbinas de generación que van desde 30 a 75 megawatts. Bueno, aquí vemos un poco de las ondas de REF, ¿no? Del Electromagnetic Testing. Bueno, ahí están zonas con bobinas diferenciales empleadas en la inspección. Tal como le mencioné hace un rato, el diámetro depende mucho del diámetro de la tubería a inspeccionar. Por tal razón, cuando se está en esta área, definitivamente se tiene que tener toda una gama de diámetros de esta sonda para poder inspeccionar y atender cualquier pedido de cliente, ¿no? Bueno, este es el patrón de calibración que les mencionó Alberto hace un rato, donde cada agujero les da una posición y una amplitud. Esto para hacer una curva de calibración, ¿no? Como es en el caso de ultrasonido. Tenemos agujeros muy pequeños hasta agujeros pasantes, variaciones de secciones con pérdidas de espesor, anillos y una infinidad de efectos artificiales, tal como dice acá, que son conocidos, ya que vienen incluso con fichas de certificados de calibración, que justamente nos permite armar esta curva de calibración. Esta es la presentación de un condensador que muchos tubos en realidad se inspeccionaban un 100% y en toda la longitud de los tubos. Los resultados se presentan en un gráfico con código de colores, bueno, con la paleta a un lado siempre para identificar cuál ha sido el desgaste o cuál es el problema en cada tubo, para ver cuáles son las acciones a tomar, sea, normalmente tamponear o simplemente tener un registro para volver a inspeccionar dependiendo del grado de severidad que esté el condensador. Aquí nuevamente, ¿no? Ejemplo de caja de condensador de 2.900 tubos. Estos equipos contan con 4 cajas de aguas para un total de 11.600 tubos. O sea, la cantidad de tubos que hay que inspeccionar en realidad es muy grande.
Aquí es un análisis estadístico de tubos de problemas, es para ver cuál es la pérdida de espesor que ha tenido cada tubo en promedio, ¿no? O sea, de 1000 tubos hay unos que, como vemos al inicio, que el deterioro ha sido muy bajo. Normalmente la pérdida de sección está entre 20% y es ahí donde ya se empieza a taponear. En el último caso ya está bastante crítico, la pérdida de sección ha sido muy alta. Es incluso, acá podemos ver cuál es la amplitud, que viene a ser el tamaño de la señal que se produce, y el fasor, que es la fase que nos dice cuál es la ubicación de esa discontinuidad. Bueno, la integridad de recipientes a presión, definitivamente para el manejo de condensado y servicios auxiliares de caldera. Se tiene que desarrollar un plan de inspección, no solo en este caso, sino en todos los casos en realidad, para recipientes de manejo de condensado, desaeradores, calentadores, etcétera, que prestan servicios en la operación de calderas, a todos los equipos afines a la caldera en realidad. Las inspecciones recomendadas son medición de espesores por UT, siempre y cuando sea permisible, la inspección visual, partículas magnéticas, cordones de soldadura, a todo lo que son tubos, como se ha visto varias veces, el REF. Bueno, la corrosión bajo aislamiento, ¿no? Justamente tenemos muchas veces las fibras para mantener las temperaturas aisladas, ¿no? Tanto para evitar cualquier accidente que pueda ser al contacto y para también evitar la transferencia de calor hacia el exterior y mantener una eficiencia de la caldera más alta. Justamente en estos puntos donde hay aislamiento es que se produce también corrosión. Entonces es conveniente que cada cierto tiempo se haga una inspección de eso, porque al final la pérdida del casco se produce muchas veces por esto, ¿no? Por lo que es corrosión. Bueno, aquí tenemos galgas, este es el Wheel Work Gauge, que está midiendo algún tipo de picadura. Si estuviera en un cordón estuviera midiendo lo que son socavaciones, ¿no? La inspección visual se documenta con el reporte fotográfico y la medición de los defectos encontrados con galgas calibradas. Son galgas que vienen con certificado de calibración definitivamente. La medición de espesores por ultrasonido, tal como les comenté, si utilizamos monocristal o duales, tenemos el alcance, bueno, en el caso de los duales, medir espesores tanto del recubrimiento de pintura como del espesor del material. Con los datos obtenidos de espesores y el cálculo de espesor mínimo para la presión de operación, se determina si el recipiente puede seguir operando o requiere reemplazos o reparaciones. Eso definitivamente con todos los parámetros de operación que son dados por el cliente, ¿no? Bueno, el reporte de inspección de lo que son los espesores con los puntos que se pueden encontrar. Las réplicas metalográficas y medición de durezas. Acá, por ejemplo, podemos ver un empollamiento y justamente tengo una muestra no exactamente ese tubo, pero tengo una muestra de un empollamiento donde lo voy a pasar en un momento para que vean qué es lo que el hidrógeno puede causar, ¿no? Evaluación de la condición metalúrgica de tubos de calderos con fines de evaluación de integridad o análisis de falla. Definitivamente el tubo que también tengo acá también es por un análisis de falla, pero ya más o menos por lo que se ve, se puede saber qué es lo que hay, ¿no? Bueno, las réplicas metalográficas se ofrecen tubos de sobrecalentador, los análisis de falla, en este caso tratan de ver, o sea, el esquema del arreglo de tubos y ver dónde ha sido la falla para inferir más o menos por qué se ha dado, ¿no? El tubo que explotó, de un ACTM 213, grado T22, justamente el ampollamiento, que es lo que se da muchas veces por el hidrógeno, es un análisis de falla que han hecho y unas réplicas metalográficas. Aquí vemos, pues, primero una estructura mucho más fina, con granos mucho más pequeños, por lo tanto con propiedades mecánicas mucho mejores, superiores, mientras que acá vemos granos más grandes, y eso es justamente por la coalescencia de los carburos de cromo, por lo mismo que se elevan a temperaturas, se da este problema, ¿no? Como decir la sensibilización en el acero inoxidable, algo bastante parecido. Entonces, justamente se van a los límites de grano, en la zona donde está la ferrita, y justamente es donde se obtienen los problemas, haciendo de que pues la fragilidad suba y la utilidad baje tremendamente. Bueno, están mostrando cuál es el tubo que falló, que se vio, y al que le hicieron réplica metalográfica para poder ver la microestructura. Nuevamente el mismo tubo, de misma manera, se ve como el tamaño de grano, pues ha crecido considerablemente, haciendo que las propiedades mecánicas sean alteradas y disminuyan en su propiedad, ¿no?
tal como dice, ¿no? Se observó un grado moderado de deterioro caracterizado por descomposición de las colonias de carburos, coalescencia de carburos en los límites de grano de ferrita y engrosamiento de carburos en los bordes de grano, lo que permite determinar que el material evaluado estuvo expuesto a las incidencias directas de elevadas temperaturas, tal como se los comenté. Y justamente en estos límites de grano es donde muchas veces se da lo que es fisuras, pues, y eso corre por todos los límites de grano, haciendo que al final el material falle. En este caso es una fisura en la placa portatubo, una inspección en la que estuvo presente también el ingeniero Robles, donde se pudo observar tremenda fisura que se encontró, que se tuvo que utilizar incluso un procedimiento específico de soldadura para hacer la reparación. Acá se puede observar bastante grandes en la placa portatubo, es un registro fotográfico en realidad. Estos son es un video que ahorita van a ver y les voy a mostrar de una inspección de una de las tuberías mediante videoscopía. Entonces van a poder apreciar todo lo que se pudo encontrar. Primero es grabado afuera con un número para poder identificar al momento de saber qué es lo que tiene. Muchas veces pues los problemas dentro de la tubería permiten, o no lo contrario, no permiten el buen ingreso de la cámara, debido a que tenemos un diámetro nominal. Sin embargo, por toda la cimentación que hay en este caso y que ahorita se va a ver, no permite un buen acceso. Miren, pueden ver a los costados, no permiten un buen acceso de la cámara, haciendo que por rato se atraque incluso. Todo este reporte se le entregaron al cliente y pues definitivamente se evaluó. El problema venía del desareador. Esta sedimentación que se formó cuando le hicieron un análisis químico era de óxido. Previamente a esto, esta caldera había recibido un tratamiento de una capa anticorrosiva, pero aparentemente no habían revisado cuál era la rugosidad que tenía por dentro del tubo, lo que causó de que esta capa anticorrosiva no se adhiera bien, y definitivamente no se puede aplicar un Spark Test porque acá el tamaño es bastante pequeño. Entonces no se puede ver muy bien cuál era la adherencia de esa capa anticorrosiva. Y justamente en un momento vamos a ver cómo ha sido o cómo se ha deteriorado esa capa anticorrosiva, y justamente por ahí es donde inicia lo que es la corrosión y pues empieza a atacar toda la tubería, ¿no? Inicialmente esto fue la inspección para simplemente un spot de 60 tubos y terminó inspeccionándose todo pues al encontrar estos problemas, ¿no? Se logran ver acá las trazas, ¿no? Como si fueran rayaduras, que es en realidad es desprendimiento de la capa de anticorrosiva que se había puesto. Por todo lado en realidad la cámara está vibrando porque no permite muy bien el ingreso. En este momento no estaba seteado en 0, pero el equipo te permite ponerlo en 0 y cada vez que vaya avanzando decirte en qué posición se encuentra, justamente para saber más o menos dónde está el problema y saber por qué se ha dado ese problema, ¿no? Sigamos avanzando y pues el tubo está bastante deteriorado en realidad. No esperaban encontrar todo eso, en realidad incluso habían hecho una bioscopía justamente los que habían puesto esta capa anticorrosiva y habían dicho que todo estaba en perfecto estado, cuando en realidad no fue así. Entonces, el problema muchas veces es, bueno, este es un acuotubular, entonces muchas veces se forma dentro pues el calcio, que disminuye el diámetro del tubo y pues disminuye la eficiencia de la caldera, ¿no? Ahí pueden ver todo, incluso se está arrastrando con la cámara esta sedimentación bastante grande, o sea, acá se ve cómo se ha perdido la capa anticorrosiva, o sea, algo que no se pensaba encontrar al final fue más grave de lo que se pensaba. En el lado de los codos y contracodos, pues siempre las presiones, ahí es donde mayor desgaste hay, y también ahí donde es más la capa anticorrosiva ha sido más deteriorada, y justamente también donde se atracaba la cámara del videoscopio, un pequeño problema que tuvimos en aquella ocasión cuando se inspeccionaba este caldero, ¿no? En sí el video va a seguir mostrando más de lo mismo. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que son recomendaciones que hay que tener en cuenta, justamente como les decía, ¿no? Según el API RP 941,
que en realidad son datos estadísticos de muchos aportes de varias refinerías, complejos petroquímicos y otras industrias, donde están expuestas a ciertas presiones y a ciertas temperaturas. Entonces, esta curva de Nelson nos dice qué tipo de material es conveniente utilizar para evitar la fragilización por hidrógeno. Justamente lo que viene a ser la curva de aceros al carbono, que son las calderas que actualmente todavía las tenemos y que antes se producían, son las curvas que se encuentran más abajo y por lo tanto son las que más tienden a fallar. Tenemos materiales que cada vez son mejores, de mejores propiedades. Por ejemplo, tenemos lo que es cromo molibdeno, que hasta ahorita es el ideal, según la curva, que es lo que tenemos. Y lo que nos dice básicamente esta curva, tal como podemos ver en la siguiente imagen, es que el comportamiento del material debe estar por encima, no debería ser por debajo, debe estar por encima de la curva para asegurar un correcto funcionamiento. Si nosotros nos encontramos por debajo, entonces definitivamente vamos a tener problemas porque va a tender a fallar. Justamente acá está Carbon Steel, ¿no? El acero al carbono, y pues hay una diferencia bastante grande con lo que es cromo molibdeno. Entonces, al momento del diseño de una caldera, justamente hay que evaluar también qué materiales vamos a utilizar, sobre todo en las que son de altas presiones, ¿no? O para generación de mucho vapor, sobre todo cuando se van a utilizar turbinas a gas, ¿no? Entonces, turbinas de vapor, perdón. Entonces, siempre hay que evaluar eso. Es una práctica recomendada que existe del API, bastante buena en realidad. Lo que es la AVT, que es justamente lo que les mencionaba Alberto, que es la técnica avanzada de dispersión ultrasónica, el backscattering, que nos permite detectar microfisura menor a 10 micras, justamente algo que no puede ser detectado por ninguna técnica convencional. Y el fin de esto es saber cuál es la integridad de nuestro caldero. Pues ya han habido accidentes antes que han inspeccionado y a los 2 meses ha reventado, pues provocando pérdidas de vidas, pérdidas materiales. Bueno, lo material es reparable, pero las de vidas es algo irreparable. Por eso se plantea utilizar el backscattering, sobre todo para las que son calderas de alta presión, ya que este problema se da cuando las tuberías se exponen a temperaturas encima de los 200, 220 grados. Siempre y cuando, claro, haya un agente de hidrógeno, ¿no? Por ejemplo, bastante aplicado en el sector petroquímico, pues hay exposición de ácido sulfídrico. Entonces, la descomposición de este hidrógeno a 200, 220 grados se introduce dentro de las tuberías y pues ahí provoca catástrofes irreparables, ¿no? Y sobre todo si hay alguna discontinuidad. Si se encuentra alguna discontinuidad, para el hidrógeno va a ser mucho más fácil ingresar y va a ser mucho más fácil crecer. Por eso se utiliza lo que es el backscattering, para hacer seguimiento a esas microfisuras, ¿no? Incluso ahorita justamente es lo que les voy a mostrar y que quiero que le pasen. Justamente esta es una probeta que ha sido alterada. Bueno, ahí tiene más que todo un poco de corrosión, pero la de acá sí es la que tiene, sí, el empollamiento justamente por el ataque por hidrógeno. Y va a pasar por todos lados, ¿no? Entonces quiero que observen, muchas veces el empollamiento se da por eso, ¿no? Eso ha venido de una caldera y pues está para hacer el análisis de falla, pero ya prácticamente se puede ver. Acá se utiliza mucho lo que son transformadas de Fourier para hacer comparación entre una parte de la tubería sana y entre otra la que ha sido afectada por el hidrógeno. Bueno, definitivamente la limpieza de tubos también es una recomendación bastante buena, no solo porque mejora la eficiencia de la caldera, sino que también permite una mejor inspección. Por ejemplo, al momento de introducir lo que es RFT o al momento de introducir lo que es videoscopía, lo que son las cámaras pueden avanzar sin problemas, sin encontrar pues la formación del calcio y cualquier compuesto que se vaya formando, que justamente permite, no permite muy bien el acceso de nuestros instrumentos de medición. Además, si se limpia, va a evitar ocultar ciertos defectos que con la videoscopía no se va a poder ver si están ocultas, pues no, por justamente la suciedad. Y existen artículos de ASME que respaldan esta limpieza, ¿no? Es bastante parecido como si fuera un escariado en realidad, porque entra y deja el diámetro del tubo nominal como si fuera nuevo. Y tengo una foto de lo sucio que se pueden encontrar algunos condensadores. Ahorita los voy a mostrar. Por ejemplo,
toda la suciedad que se está extrayendo de un condensador, todo esto en el piso que pueden observar, toda la suciedad que se extrae, todo más suciedad, ¿no? Lo que pueden mostrar acá elementos de fierro, muchas veces formados por culpa del desarrollador que no está trabajando en óptimas condiciones. Ahí está parte de la limpieza, ¿no? Que son pistolas a presión que ingresan y justamente hacen la limpieza. Parte de la suciedad que se está encontrando. Y bueno, eso sería todo. Muy bien, agradecemos al ingeniero Álvaro Reina por su brillante exposición, muy ilustrativa, sus conocimientos y su experiencia. Esperamos pues tenerlos también en próximas oportunidades para que nos sigan brindando otros temas complementarios. Estoy seguro que todos los ingenieros y aquí presentes estarán muy satisfechos y muy capacitados con estas exposiciones que ustedes nos han brindado. Bien, da un poquito la hora avanzada. A continuación, invitamos a nuestro directivo, el ingeniero Jorge Lucero, vocal del capítulo de Ingeniería Mecánica, por favor, para que se le haga entrega de un presente a los expositores. Tú vas porque es Alberto Reina. Ingeniero Lucero. Anda uno tú porque es para mi viejo. Es uno. Es para mi padre. Invitamos al ingeniero Alberto Reina, en primer lugar, por favor. Ingeniero Alberto Reina Otaiza. Sí, papá. Entregamos en nombre del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica una constancia por la brillante conferencia Aplicación de ensayos no destructivos en la inspección de calderas y equipos afines. Asimismo, le hacemos entrega de este pequeño recuerdo, esperando que lo tenga en un lugar muy. Muchas gracias. Invitamos al ingeniero Álvaro Reina, por favor, para que también venga para la toma fotográfica, por favor. Contigo. Comparta esta exposición. Para uno la. Perdón el diploma, perdón. Para uno la placa y para otro el certificado de confianza. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy agradecido. Realmente muy agradecido. A continuación, invitamos al ingeniero Jorge Lucero para que nos dé las palabras de clausura de este gran evento. Ingeniero Jorge. Señores, muy buenas tardes. Ingeniero Hernán Robles, ingenieros Álvaro Reina, Alberto Reina, a nombre del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica, quiero agradecerles sobremanera por la brillante exposición que han brindado. El tema en la conferencia Aplicación de ensayos no destructivos en la inspección de calderas y equipos afines. También agradecer a todos ustedes por la atención a la convocatoria. Esperamos, creo yo, que los temas a tratar han sido de mucha importancia, teniendo en cuenta los avances tecnológicos y el desarrollo de las nuevas tecnologías. Hoy en día, si bien es cierto, hay diversas formas de realizar inspecciones, pero los planteados por los ingenieros creo que ayudan bastante en detectar las fallas antes de que se produzcan, lo cual dijo muy bien en la última parte, pueden ocasionar grandes pérdidas, principalmente la vida humana, que es lo que no se va a recuperar. Todo lo material podemos recuperarlo. Los sistemas de videoscopía, por ejemplo, hoy en día pueden detectar la magnitud de las fallas y poder tomar las acciones correctivas si así lo meritara. Tenemos que tener presente que también todo esto es causado muchas veces, no siempre, menos mal,
debido a una falla en el mantenimiento, o quizás la mala utilización de las aguas, ¿no? Ustedes saben que la formación de calcio básicamente por aguas duras, que no tienen un buen tratamiento, de lo cual al final conlleva a corrosiones que poco a poco van minando la estructura. Entonces, la idea es detectar antes de estas fisuras, microfisuras, para evitar pérdidas mayores. Bueno, señores, sin más, quisiera, permítame dar por clausurado esta conferencia, aplicación de ensayos no destructivos en la inspección de calderas y equipos afines. Muchas gracias, a nombre del capítulo de Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica. Muy bien, habiendo sido clausurado el evento, pues en nombre del capítulo les damos el agradecimiento respectivo por su presencia y los invitamos, en los exteriores de acá del ambiente para invitarles un vino de honor a nombre del capítulo. Muy agradecido a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Lo que es la tubería que está dando vueltas por ahí. Sí, hay que... ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Puedes soltar la dispositiva? Sí, claro, no hay problema. Si tiene su memoria. Sí, no hay problema. No entrego. Da tu correo, dale. No entrego, he llegado volando de la otra reunión. El material que tienes, ¿no vas a distribuir o cómo? Si me traen una memoria o algo, o si no, de pronto en una hoja pongan correos y yo se los envío, no hay problema. La información está para compartir, no hay problema, ¿no? Es bastante pesado, por eso demora ahí. A veces inspeccionamos las calderas. ¿Cuál es la parte más sensible? A simple inspeccionarlo visualmente, o sea, haciendo manómetros. Por ejemplo, primero que nada, siempre pida los certificados de calibración de la instrumentación de medición, manómetros, medidores de temperatura, todo eso. ¿Certificado de calidad? Sí, siempre, siempre, porque si no, no hay garantía de que definitivamente pues lo que están viendo sea lo correcto. Entonces, si eso está bien, si tienen esa documentación en orden, pues ya recién se inicia a hacer la inspección dentro de lo que es la caldera, ¿no? Lo que son principalmente las tuberías, que es lo que se exponen a presiones altas. Si bien es cierto lo que es la placa portatubos y las chimeneas y todo, también está también está expuesta a presión alta, pues la misma tubería es la que a mayor presión está. Por eso es que hay que tener bastante cuidado con las tuberías. ¿Qué tiempo se le hace más o menos la calibración? Normalmente se hace calibración una vez al año. Ajá, normalmente. Sí, claro. ¿Y las tuberías? Eso depende mucho del tiempo de vida remanente que tenga. O sea, si la caldera es nueva, pues con que se le haga a los 3, 4 años no hay problema. Y entonces una vez que se ha encontrado alguna posible falla o algo, se rastrea y se hace un estadístico de cada cuánto tiempo tiene que hacer. Justamente por eso hablaba de Larson Miller, ¿no? Que es para ver cuál es el tiempo de vida remanente de lo que son las tuberías. Parece que tenía bastante. Muchas gracias. Sí. Sí, acá ya lo pasé. Listo, aquí está. Muchas gracias. Hasta luego. Sí, claro. Vamos a pasar. No hay problema. Vamos a esperar que, como es pesado el archivo, entonces Porque de repente que el correo no llegue y hemos visto
No, lo voy a quienes me pasen los correos en papel lo voy a subir a un file mail para que puedan descargarlo con facilidad, porque a veces pasar entre correos